Dios, danos la serenidad para aceptar aquello que no puede ser cambiado, el coraje para cambiar aquello que puede ser cambiado y la sabiduría para diferenciar el uno del otro. También una brújula que vive en visores, la mayoría de las personas con poder en esta comunicación. Los personajes y los personajes son puestos claves para el introducir, ¿no? Es decir, necesario la posible clientes como que los fallados. La población cautiva se tan distraída mientras cantan. Suppose I don't. Suppose instead I open up that great fat belly of yours. Programación predictiva. Sonia la correcta. En las entregas anteriores hicimos un estudio de los personajes. Además, adelantamos que estos representan alegorías de nuestra propia psique. También discutimos que estos aspectos están siendo arrasados por la ingeniería social de la misma manera que Havelock fue destruido por el talismán. Ahora, vamos a dilucidar más conceptos para comprender mejor la amplitud de esta sempiterna guerra espiritual. Y el resultado de esta guerra sería como ese video que acabamos de ver de este orco matando de una patada a una persona sin saber por qué realmente. Et in Arcadia ego. Calio le explica a Sonia que él es descendiente de los reyes de Arcadia. Su misión es la misma de Varna y las sacerdotisas. Esta es la de custodiar el talismán de poder. Cuando oí a Schwarzenegger decir esto, un bombillo se me prendió en la cabeza. En realidad se me vino a la mente el cuadro de Poussin, Los pastores de Arcadia. En sí, el solo análisis del cuadro llevaría un libro entero. Por eso les recomiendo leer El Enigma Sagrado de Michael Bajan, Richard Lee y Harry Lincoln, que se encuentra en mi biblioteca digital, El Enigma Sagrado, que es casi que una lectura obligatoria para cualquiera que le interese estos temas. Porque en sí este cuadro es un enigma o un acertijo. Estamos viendo el tal cuadro de Poussin, que en sí tiene un ataúd, tiene una mujer y los tres pastores y están custodiando este ataúd que aparenta estar en Lusitania, haciendo referencias a Arcadia. El ataúd de piedra lleva en sí una inscripción latina. Creo que en el cuadro propiamente está incompleta, pero había por lo que me acuerdo del libro, había en Rennes-le-Château, en esta región, había un tal, encima de una colina había un ataúd de piedra que sí tenía la expresión Et in Arcadia ego, que se traduce como en Arcadia yo o en Arcadia soy. En la página 31 del libro El Enigma Sagrado, los autores adelantan que también podría ser un anagrama. De acuerdo a lo que leí, era que uno de los lectores tenían una correspondencia con ellos, también les dijo que podría ser un anagrama, que en realidad sería como Itego Arcana Dei, que se traduciría como fuera, yo oculto los secretos de Dios. Considero que, bueno, más o menos teniendo esto como de respuesta, podríamos luego argumentar que Robert E. Howard, que es el autor de tanto de Conan como Sonia, en los libros propiamente, no fue casualidad que escogió el nombre de Arcadia para que fuera referenciado en la estirpe de Calidor, sino más que todo para un guiño para aquellos que saben. Como cita el Enigma Sagrado, Arcadia era la mítica ciudad idílica, la ciudad perfecta donde vivía el paraíso, la edad de oro. Además, siempre ha funcionado como ese símbolo también del mismo enigma o secreto de la estirpe divina o sangral, que no solamente era eso, sino que una estirpe de esa época mítica, de esos semidioses o de esos dioses, había llegado a través de los tiempos, diferentes reyes, diferentes príncipes. En el caso del Enigma Sagrado, ellos adelantan que sería como la estirpe de Jesús por la casa de David, gracias a la mamá de Jesús, María, por la casa de David, eran nobles y podían optar para el trono de Israel.
Obviamente con la caída de Israel, mejor, perdón, disculpe, de Palestina en el año 70 gracias a Tito Vespasiano, que arrasó las legiones romanas la arrasaron, entonces tuvieron que huir de aquí, de Palestina, entonces tuvieron que, la leyenda indica que fueron al sur de Francia con el grial, y el grial sería la sangre de Cristo. No obstante, hace poco leí un libro en inglés, por eso no lo he subido a la biblioteca, de Tracy Twyman, donde ella retoma ese texto, este enigma, mejor dicho, y dice que no retoma este enigma y más bien dice que la estirpe es de una familia mucho más lejana, que va mucho más allá de solamente Jesús de Nazaret o Jesús, el personaje histórico, sino que viene de los antiguos dioses, como Enki o Enlil, de esos antiguos dioses que hablan los mitos y que habían tenido descendencia o se habían mezclado con ciertos humanos, y con tal de perpetuar eso, se veía que eso más que todo realmente la sangral para Twyman, es en este libro que eso. Entonces no solamente esos tres se sostienen esta tesis de la sangre real. En el libro El Enigma Sagrado también se estudia la veneración de la Magdalena o la Magdala, pero no, al final es no tanto la persona propiamente, en cambio está relacionado con lo que estudiamos, de hecho, con la presentación, con la parte anterior, que estudiamos con la diosa. Y me parece interesante un extracto del libro para más o menos apoyarnos, para correlacionar o seguir el hilo a ese estudio que hemos hecho hasta el momento. Dice: las implicaciones de este párrafo son interesantísimas. Isis, por supuesto, es la diosa madre egipcia, patrona de los misterios, la reina blanca en sus aspectos benévolos, la reina negra en los malévolos. Numerosos escritores sobre la mitología, antropología, psicología y teología han seguido el culto de la diosa madre desde los tiempos paganos hasta la época cristiana. Y, según dichos escritores, la diosa sobrevivió bajo el cristianismo disfrazada de Virgen María, la Reina del Cielo, como le llamó San Bernardo, designación que en el Antiguo Testamento se aplica a la diosa madre Astarte, la equivalente fenicia de Isis. Pero según el texto de la Serpent Rouge, y ahí machaqué el francés, la diosa madre del cristianismo no parece ser la Virgen. Entonces, más o menos reacomodando estas ideas con nuestro texto y la idea de que Calidor, tenemos a Calidor, descendiente de Arcadia, y el tema de la diosa madre, la sangral, se va a volver más relevante incluso conforme avancemos en esta presentación, de que Calidor propiamente más para el lugar de un guerrero ahí desconocido o extraño, de hecho es un caballero andante, que así es como nos lo introduce el texto. Podríamos incluso decir que es un prototemplario o un caballero del Graal que dedica su vida a la empresa de salvaguardar a su dama, o en su caso, en su defecto, la avatara, que es Sonia. De hecho, y eso es más o menos la idea detrás de la Magdalena, que no es tanto la mujer propiamente física, sino que esta reencarna este símbolo, esta alegoría de la diosa, y que además existe una estirpe de mujeres que han encarnado esta función. Un libro que he mencionado, creo que fue en el laberinto, en el corredor del laberinto, un libro que habla se llama La estirpe dragón, que habla también de la sangre real. Él menciona que las antiguas sacerdotisas, las que transmitían los misterios, eran las mujeres. Y que no me extrañaría que también que tuvieran esa connotación, que eran las avataras de la diosa, y esa era su función. Era más que no solamente el símbolo, sino el papel ritualizado, pero muy vivo, no como sería nuestro mundo, de la diosa. Me parece muy interesante esta interacción, o por lo menos ese guiño al ojo de Howard de meternos a Arcadia. Y si uno hace el estudio de todo lo que es Arcadia, bueno, se vuelve extenso, rico simbólicamente el texto. La máquina. Bueno, nos hemos ido adentrando cada vez más en la iconografía de Sonia la Guerrera durante la historia. Hay una escena, que es la que estamos viendo ahorita, que me parece crucial
en nuestra aventura, en esta empresa, en nuestra misión. Y es cuando, de hecho, los 4 personajes por fin colaboran y luchan juntos contra la máquina. Hasta el momento cada uno ha estado, Callior tratando de seguir a Sonya, Sonya tratando de trabajar en aislamiento, mientras que Falcon y Tarn andan perdidos por el mundo, pero es justamente en este momento es que se juntan y luchan y le ganan a la máquina. Me parece que es un punto álgido en la historia, un marca un antes y después. Un análisis superficial podría decirnos que es una imagen, una escena de acción, una típica historia de aventura, donde se mata un monstruo, donde se mata un dragón. Y de hecho, hablan como una máquina. Me acuerdo que era Aiko le decía a Gedren, vamos a enviar a la máquina, pero no necesariamente va a funcionar siempre. No siempre funciona, no se controla, no hay manera de controlarlo. No me importa, haga lo que sea, mate a los demás, pero yo quiero a Sonya, le decía Gedren a Aiko. Entonces hay cierta relevancia en el papel de la máquina en este texto. Por un instante casi me voy por la vía antediluviana. ¿Con qué me refiero con esto? Ese rescate por la tecnología antes del diluvio, tecnología avanzada, incluso podríamos especular mucho más avanzada que la que tenemos ahora, casi de ínteles, casi que mágica o espacial, y que muchos de estas ingenieros sociales, su misión ha sido por controlar o mantenerlo a raya, ese conocimiento de que existe esa otra tecnología y que está solamente para los amos y señores de este rincón del universo, y nosotros tenemos que seguir viendo casi de piedra comparada con esta tecnología. Pero no obstante, eso podría ayudarnos, podría ser interesante ese análisis, pero como la línea que hemos ido haciendo el análisis y que los 4 personajes y todos los símbolos que vemos son analogías o alegorías de nuestra psique, de nuestra personalidad, de nuestra propia mente, de lo que conforma el ser humano. Incluso se vuelve más rica el símbolo del dragón, de este monstruo que estamos viendo, porque ya no se vuelve una mera asesinato del monstruo, sino una batalla interna en nuestra propia mente, una batalla psicológica interna. Cuando estaba viendo el texto, viendo la película, entonces me empecé analizando de esta manera, me acordé de lo que hablan ciertos textos herméticos. Un par de libros, no me acuerdo, o sea, lo leí, pero no me acuerdo específicamente el libro, que son varios que hay en la biblioteca. Pero sí, ahí busqué algunos cuantos, creo que fueron 3, y de hecho encontré las referencias como tal. El primero que referencié fue el de Titus Buckhart en su libro Alquimia, donde hace un análisis de las diversas naturalezas del hombre. Dice, estas 3 unidades que están en el hombre por naturaleza forman una sola vida y un solo reino. En su unidad inferior está presente de modo físico y animal, en la intermedia de modo intelectual y espiritual, y en la superior es la misma esencia de su ser, y ello es, por naturaleza, propio de todos los hombres. Luego estoy leyendo varios libros de Julius Evola, obviamente es un conocedor, pero también tenemos que estar al tanto de que es un poco racista. Pero aún así no le hace mella de su análisis bastante extenso de tradiciones, de los mitos, de tradiciones esotéricas, de los mitos y leyendas. Entonces siempre me parece interesante rescatar a pesar de su increíble racismo. En su libro La tradición hermética nos da una definición un poco más críptica. Y particularmente aquí está analizando el símbolo del uróboro, esa serpiente o dragón que muerde su propia cola, perdón. Tenemos que haberlo visto en un momento dado. En un momento él explica que todo también ha sido llamado caos, nuestro caos y huevo, porque contiene el potencial indiferenciado de todo desarrollo o generación.
cada vez en mis presentaciones hablo como la prima materia o la materia en bruto, el plomo alquímico que se dice. Más adelante, Evola cita un texto de un pseudo Demócrito que dice: la naturaleza se regocija en la naturaleza triunfa sobre la naturaleza domina la naturaleza. Esto me parece interesante porque dice que la naturaleza es un ciclo, un bucle que se automantiene. Es parte de su misión sustentar y dar vida y mantener, perpetuar esa vida. Podríamos, si nos vamos un poco más al oriente, sería como Brahma, el mantenedor. Claro, también tiene aspectos como Vishnu, que genera, o Shiva, que destruye. Es una manera distinta de analizarlo, la naturaleza que está hablando Evola, que nosotros, parte de nuestro ser, es parte de esa naturaleza. E incluso podríamos decir que cuando Eichel le dice a Gedren, podemos mandar a la máquina, pero realmente nosotros no tenemos control de la máquina, puede hacer lo que sea. Y es que la naturaleza propia misma tiene no es algo que uno pueda controlar, a pesar de que los locos de esta granja humana crean que pueden controlar o dominar a la naturaleza. La naturaleza no se puede dominar por sí misma. Entonces ahí estamos referenciando el texto, este monstruo en particular, con ciertos tratados alquímicos. Esta naturaleza bestial, monstruosa o titánica, Evola también la describe a lo largo de su libro El misterio del Grial, que me pareció muy interesante, hace poco lo volví a leer y es digno de rescatar el análisis. Más que un monstruo externo, es una mirada introspectiva a nuestra propia psique. Algo así discutimos en la presentación El Corredor del Laberinto, donde el mismo monstruo custodia el laberinto de nuestra propia mente, que era, en los mitos antiguos, era el Minotauro. En el laberinto, en el corredor del laberinto se nos vuelve en la primera parte de los filmes era Gali, completamente absorbido, completamente alienado, que es el que se encarga de detener el avance de Thomas y sus amigos. Entonces vamos viendo que de alguna manera u otra el tema continúa con lo que hemos ido hablando. Explica en este libro, Evola explica: la castidad significa freno, límite, pureza titánica, superación del orgullo e inquebrantabilidad inmaterial, no un trivial precepto moralista o sexófobo. Son significativas estas palabras de Trebisent a Parsifal. Solo hay una cosa que el Grial y sus virtudes secretas no podrán tolerar jamás en ti: la desmesura en los deseos. Entonces no solamente estamos describiendo la naturaleza o esa parte inferior del ser humano, no, tal vez inferior, es la base. Sí, funciona muy bien como para aspecto mantenedor de nuestra vida, pero si nos dedicamos a vivir solamente en este aspecto, solo nos vamos a regocijar, como decía Evola. La naturaleza solo regocija en la naturaleza, solo triunfa sobre la naturaleza y no va más allá. O sea, si queremos hacer una mejora en nuestra vida, una superación, un estudio espiritual, casi lo primero que tenemos que hacer es empezar a superar la naturaleza, nuestra naturaleza base, porque si no, más bien nos supera a nosotros y nos toma dominados a nosotros mismos, se nos domina. Y para ver si le empiezo a amarrar esos conceptos, darle una mejor forma a lo que estoy tratando de explicar, voy a citar un texto que ya anteriormente habíamos visitado, que se llama El hombre estelar, de John Baines. De nuevo, también está en mi biblioteca, que lo insto a estudiar, por favor. Y él, más o menos explicando, este extracto que vamos a leer, está explicando el por qué la aventura, por qué enviarse a la aventura de la libertad. Entonces él dice: tal vez se piense que esta es una senda demasiado individualista, en una época en que el mundo se vuelca cada vez de manera más acelerada hacia una estructuración colectiva. A quienes opinen de este modo debemos hacerle notar que si una persona no adquiere primero su individualidad, no es en realidad sino un apéndice de la muchedumbre, nada más que uno de los elementos formativos de un circuito
que a la vez es parte de la gran maquinaria. Y es un tema que me pareció muy interesante en este libro, que él se refiere a esta naturaleza base como la máquina durante el libro. Entonces, no solamente la idea de utilizar la misma palabra con la que vemos en el filme, sino que estamos tomando a ese monstruo y lo estamos viendo como una alegoría también, de nuevo, esta metáfora que más que un simple monstruito ahí que sale queriendo comerse a Sonia o a Tarn, sino que de hecho hay un largo acervo esotérico que nos explica de que ese monstruo representa la base, la naturaleza base que todos tenemos en nuestro mundo. Muy bien, sí funciona para brindarnos y mantenernos, pero si lo dejamos desbocado, se vuelve un monstruo y nos consume como monstruo. Entonces ya no seríamos el héroe, sino el villano de nuestras historias. Por eso tenemos siempre historia un Batman contra un Guasón, un Superman contra el Lex Luthor o el Doomsday, creo que se llama el otro bicho que ha hecho, que es un bicho poderosísimo. O a veces mismo dentro del mismo héroe o personaje, como Wolverine, puede ser el héroe, pero también puede ser la bestia que destruye todo a su paso. Es siempre esa idea en los filmes de ficción, especialmente modernos, donde tenemos esa idea del minotauro, el monstruo del laberinto, que custodia el laberinto nuestra propia mente. Podemos ser como el héroe Teseo o como Thomas, que ganamos ante el monstruo y nos gana básicamente es superación de nuestros propios demonios internos, de nuestros propios miedos, y nos volvemos amos y señores de nuestro propio cuerpo, nuestra propia mente. Esa es la idea de esta máquina que estamos viendo en el filme de Sonia la Guerrera. Entonces, para afianzar mejor este concepto, voy a continuar con otra cita que hace Baines en este mismo libro, en el capítulo El alma colectiva de la especie. El Homo sapiens, al igual que las otras especies animales, posee un alma colectiva que regula y dirige la evolución de la raza. Esta alma colectiva produce las migraciones de las aves, regula la reproducción, dirige los diferentes cambios y adaptaciones, provoca los periodos de celo y, en general, dirige el comportamiento instintivo de las bestias. El sapiens, por el hecho de pertenecer al reino animal, no puede estar libre de esta fuerza directora, la cual en efecto lo controla, dirige, supervigila y regula, actuando como una mente común que sofoca el pensamiento propio. De hecho, cuando leí esto me asusté bastante porque, como él menciona que es una máquina o podríamos incluso verlo como una red neuronal donde cada individuo se convierte solamente en una terminal corriendo un programa que es inculcado desde la infancia, desde la cuna. Y si no nos ponemos vivos, si no nos ponemos al tanto de nuestro propio laberinto, esa máquina nos sobrescribe. Creemos que somos independientes, pero solo estamos repitiendo la imagen que se distribuye a través de la red de esta neuronal, que sería la alma colectiva. También considero que es bastante peligroso porque esta red ya no está en su estado prístino, no en la imagen, sino que tiene ya varias iteraciones donde se han introducido ciertos programas poco nefarios que ya no nos protege como especie, sino más bien nos está deteniendo en nuestro progreso espiritual. Y más adelante debemos poner especial atención en este libro de Baines, donde dice: sostenemos que no puede haber un verdadero progreso espiritual y moral si el hombre no corta el cordón umbilical que lo une al computador central de la especie, el cual sustenta las características bestiales. Todo es muy importante. Esta es la máquina, el monstruo, el ouroboros que debemos vencer dentro de nosotros mismos. Y no es necesariamente que nos vamos a ser como un renunciante o en la India o una seta que nos entregamos a actitudes de renunciar a nuestra propia materia, sino entenderla. Y muchas veces cuando uno empieza a entender la materia o la comprende, puede dominarla, entender cómo funciona y en qué momento nos empieza a funcionar nosotros mismos
para nuestro progreso en lugar de que nosotros sirvamos a la materia sin ton ni son, que se dice. Así pues, proponemos que la lucha contra esta serpiente, monstruo, dragón, uróboro que vemos en el filme es nuestra lucha interna contra esa fuerza colectiva que Baines llama el alma colectiva de la humanidad. Es decir, en términos alquímicos está nuestra naturaleza base, la materia grosera, el plomo alquímico, la misma que compartimos con los animales. Y de hecho, si, volviendo al texto, si estudiamos esta escena de cerca, el monstruo aparece en una especie de aguas primordiales, caos diferenciado que mencionaba Ebola. E incluso nada en círculos, casi igual de una manera que un uróboro. Entonces podríamos decir que es una especie de lógica en círculo, donde se sostiene por sí misma, que la naturaleza base sirve para sustentar. ¿Y qué es lo que sustenta? El hecho que se sustenta a sí mismo. Es el problema de la materia grosera cuando nos entregamos a la materia, esta forma hedonista o base o antiespiritual, podríamos decirlo, que no avanzamos, nos quedamos estancados. Por ejemplo, a mí personalmente me molestan, siento que falta algo, que hay un vacío. Yo no sé cómo hace la gente o si realmente se entrega un escape con tal de no sentir esa insatisfacción. Al igual que Baines menciona, la verdadera victoria en nosotros mismos es la misma victoria que tuvieron los personajes. Que cuando los cuatro, perdón, no fue ni uno ni el otro en solitario, sino los cuatro juntos atacaron y derrotaron a la bestia. Apareció Cálido y empezó a luchar contra ella, pero necesitaba la ayuda de Sonya para atacarle los ojos, que era con lo que ella seguía el rastro de los héroes. Y Tarn no podía hacer mucho, entonces Falcon lo sustentó y lo protegió mientras las dos fuerzas primordiales lucharan y dominaban a la bestia. Este punto es interesante porque a partir de aquí ya la empresa, la misión de los dos personajes van en conjunto, van juntas y llegan al país de las tinieblas eternas, que era el reino de Geren, pero ya van como victoriosos, listos para hacer la verdadera lucha. El talismán. El talismán es el kit de la cuestión. Básicamente es toda la campaña de Geren y la razón por la que se inicia el conflicto en la película. Y no es menos que también, no es casualidad que también mientras veía esto había algo que me llamaba la atención, pues sabía que era algo fundamental. Y con base a lo que hemos ido estudiando también sabemos que hay algo mucho más profundo. Cuando estaba viendo la película tuve que verlo varias veces. No sabía, no podía, lo tenía como una punta de la lengua, pero no sabía básicamente qué era lo que estaba viendo. Entonces volví a leer ciertos libros. Eso realmente fue la intuición que me llevó a leer el libro de Bola de nuevo y estos pasajes de alquimia. También tengo otro libro que no he referenciado aún, que tal vez haga como un anexo. Entonces leí varios libros, varios aspectos completamente diferentes, podríamos decirlo. Y desarrollé mi propio análisis en base a esto. Y estos serían básicamente mis conclusiones. Pero para poderlo llevar a usted en el mismo viaje, lo primero que tenemos que hacer es definir tenemos el qué, las tres preguntas mágicas, el qué, el cómo y el por qué. Que es la parte del trivium o las tres vías. Vamos a definir qué es el qué, que es el talismán. Vamos a definir lo que es de color esmeralda. Solo las mujeres lo pueden tocar. Adquiere cierto grado energético si se expone a la luz, que lo vemos aquí en este salón de las candelas. Además, muy interesante, que fue el instrumento con el que el Dios Supremo formó la creación. Y esto es lo que nos introduce el texto. Las sacerdotisas invocan al Ser Supremo, que esto es con lo que tú creaste el universo o la creación, que más o menos, por favor, perdónenos, pero los tiempos que vivimos son muy peligrosos, vamos a tener que destruirlo. Tiene la capacidad para crear o destruir, que a Dios
Su sabiduría pudo crearlo, pero en las manos de Garen es un despelote. Y obviamente lo vemos como que es un cristal o una piedra de poder. Entonces, esta idea de ciertos objetos míticos, bueno, aquí solo voy a referenciar la tabla de las tablas del destino, pero también tenemos el anillo, el Nibelungo, que era ese anillo mágico que tenía, que le hicieron al Nibelungo para que pidió Odín al Nibelungo y se hizo toda una hecatombe con tal de mantener el poder de ese anillo. Y también tenemos el Señor de los Anillos de Tolkien, que era el anillo para dominarlos a todos. Entonces, en todas las leyendas, en todos los mitos, en todos los trabajos de ficción, que serían los mitos y leyendas de nuestra era, hay estos objetos de poder. Entonces voy a hacer un poco de recabando cierta bibliografía, por así decirlo, para posicionarlo mejor y definir ese qué y tal vez el cómo de nuestras tres preguntas. Entonces fui a buscar un libro traducido por Stephanie Daly, Mitos de Mesopotamia. Entonces estoy trayendo una traducción formal para que no digan de que estoy usando a Zacharias Sitchin. Dice, una estrofa, una estela. Tomaré las tablas del destino de los dioses para mí y el control de las órdenes de todos los otros dioses, y poseeré el trono y seré maestro de los ritos, y dirigiré a cada uno de los Igigi. Él planeó la posición en su corazón, y en la entrada de la recámara de donde contempló, él esperó por el inicio del día. Es un corto pasaje que está en el libro de esta señora, en la página 207, donde el monstruo o quimera, de nuevo, el monstruo que empieza a ser otro un personaje, nada más de un personaje, también una metáfora, analogía, alegoría de algo más de parte de nosotros mismos y del colectivo de la humanidad. Era Anzu, A-N-Z-U, donde le está planeando robarse las tablas del destino y de hecho se las robó y tuvo que ir Ninurta a recuperarlos, parte de la historia, la epopeya de Mesopotamia. Y vemos que estas tablas del destino, otros objetos míticos, tienen características que están compartiendo con el talismán de nuestro texto. Por ejemplo, la idea de tener estas tablas a Anzu le da este anhelo por tener el poder. Que si teniendo el poder estas en su control, tiene poder sobre los otros dioses y sobre los Igigi. Bueno, si usted no está muy familiarizado, tal vez sí, en Dark Angel, otra presentación que hice, más o menos estudiamos estos mitos y descubrimos de que los Igigi era la primera iteración de la humanidad, que ellos se sublevaron contra los dioses porque estaban siendo usados como esclavos. Y llegó un punto en que estuvieron a punto de llegar al tono de Enlil y salió Enki, no, tranquilo, tengo la solución. Voy a hacer una nueva iteración. Vamos a tomar ciertas características de los dioses, pero voy a usar la arcilla o el barro para crear una nueva versión un poco más dócil, más tranquila. Y eso resultó ser los Adamu, esta iteración a la que usted y yo pertenecemos. De nuevo, la materia base funciona como sustentadora, pero al final y al cabo nos quiere mantener en un estado primigenio, sin superarnos, sin salir más allá, sin querer convencernos de que somos poco más esclavos o ante la máquina, ante este control. Y que hay otros seres ahí que tienen ciertas habilidades para controlar esta máquina. Entonces, estas tablas de destino conceden ese poder, igual que el talismán en nuestra película. Entonces, objetos míticos que con solo el hecho de usted tenerlos, automáticamente se vuelve victorioso en las batallas, que era lo que le interesaba particularmente a Garen. Le interesaba tener ese talismán, destruir al cual tu reino quisiera rendirse, pero era el hecho de la victoria, no necesariamente porque le interesaba tener tanta riqueza, simplemente la victoria, tenerlos a todos, un anillo para dominarlos a todos.
En el mismo misterio del Grial que anteriormente mencionamos, Julius Evola hace un resumen de las características del Grial, ese otro eterno objeto mítico que tiene tantas características. Parece que una leyenda sea la copa de Cristo, en otros sea la misma descendencia de Cristo, en otros es un objeto, una piedra de cristal. Entonces ahorita Julius Evola está haciendo como las diferentes formas que él ha encontrado en su estudio. Dice: en los distintos textos, el Grial es presentado esencialmente en tres formas: como objeto inmaterial, provisto de movimiento propio, de naturaleza indefinida y enigmática. No era de madera, ni de algún metal, ni de piedra, cuerno o hueso. Una extraña esencia o prima materia, si podemos avanzar por ahí. Luego dice: como piedra, piedra celeste y piedra de luz, copa vacía o vasija, a menudo de oro y a veces adornada con piedras preciosas. Tanto es en esta forma como la anterior, casi constantemente son mujeres las que llevan el grial, otro elemento totalmente ajeno a cualquier ritual cristiano. En cambio, no aparecen sacerdotes que lo hagan. Y aquí, bingo, aquí empezó a alumbrarse un poquillo el bombillo con lo que estaba estudiando, porque recordemos que en el filme solo las mujeres pueden tocar el talismán. De nuevo, las custodias del Grial son mujeres. Por ejemplo, varias leyendas hablan de que el Grial venía de Avalon, ese centro nórdico, ese centro del mundo donde surge todo lo bueno. Lo más puro está ahí, como el último rescoldo, o donde se originó la Edad de Oro. En las sacerdotisas o las custodias de Avalon eran las únicas que podían tocar o guiar el mundo en base al Grial. Es también interesante notar que Bola menciona que en algunas leyendas, especialmente en el Languedoc, el Grial era un cristal, una piedra esmeralda que cayó de la corona de Lucifer cuando fue expulsado del cielo. Interesante aquí porque anteriormente en la presentación Ghost of the Shadow expuse esta misma idea del Grial y que por lo menos adelanté de que Lucifer, si no era propiamente esta piedra esmeralda, por lo menos tuvo control, algo más parecido a lo que leímos con Anzu, que tenía la piedra con el que los iba a dominar a todos y planeaba reestructurar, rehacer la creación, y ese fue, como decir, la razón por la que cayó. Esta es la razón por la que los custodios, los arcángeles hicieron la guerra y lo mandaron al abismo y le capturaron la piedra. El problema es que la piedra volvió a caer de aquí en nuestra tierra. Entonces las huestes, hablamos en esa presentación, cuando las huestes del Papa fueron alrededor de Montsegur, todo quedó la leyenda ahí de que en el Languedoc, que las huestes de Lucifer querían recuperar el Grial, esta piedra esmeralda, esta piedra mágica, este objeto mágico, para volverlo a coronar en la tiara del ángel caído. Y aquí volvemos a decir de que, al igual que las tablas del destino, al igual que el Grial, tiene esta capacidad por reestructurar la materia o decodificar la materia, más o menos como una especie de llave con la capacidad de saber qué es lo que origina la materia. Incluso podemos decir que es la piedra filosofal para algunos estudios alquímicos, o tal vez una forma más avanzada de que la piedra filosofal está tratando de imitar esa piedra. La piedra de luz. En este mismo libro, Evola agrega que el Grial tiene la virtud de luz, es decir, virtud iluminante, además de ser luz y fuerza sobrenatural iluminante, da alimento, da vida. Sin embargo, el don de vida del Grial se manifiesta también en la virtud de curar heridas mortales, de renovar y prolongar sobrenaturalmente la vida. El Grial
provoca una fuerza de victoria y dominio. De nuevo, la idea de que con solo tenerlo, usted automáticamente se vuelve victorioso sobre sus enemigos, sobre los restos de reinos, y podría decirse que se vuelve el rey del mundo, como el Preste Juan. Si el Grial por una parte posee una virtud vivificante, por otra tiene una virtud temible y destructora. Y aquí es donde estamos viendo de nuevo el talismán de nuestro texto. Porque nosotros usualmente tenemos la idea de que el Grial es esta copa de la última cena, pero en realidad hay tradiciones mucho más anteriores, precristianas, que hablan de esta piedra fantástica, este objeto más mágico que tiene cualidades increíbles. Puede curar, puede generar vida, puede reestructurar el universo si lo vemos mucho más profundo, pero también tiene la capacidad de destruir como lo tiene el talismán, porque en el talismán en nuestro texto fue lo que se usó para forjar la creación, pero en manos de un sacerdote o un ingeniero social se vuelve una arma de destrucción masiva. Eso me pareció interesante porque son las cualidades que atrajeron a Gedren. Gedren quería la piedra para dominarlos a todos. Una piedra, un anillo para dominarlos a todos. En realidad a ella no le interesa qué es o quién trajo el talismán. Es forma de ignorancia. Solo le interesa los objetivos que puede conseguir gracias a ella. Solo le interesa la capacidad por poder victorias sobre otros reinos y la capacidad principalmente por destruirlos. Y hasta en ese momento, al puro final, en estas partes de esa escena, Aikul, que era lo que quería. Ya tenía todo, tenía riquezas, tenía dominio. No había un solo reino en la tierra que lo pudiera ganar, porque ya tenía todo. Y ya quería todo, 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 todo. Casi que es una, como dice Bola, una naturaleza titánica, luciferina. Y me pareció interesante de que en el filme vemos que puede modificar el clima y destruir con truenos y terremotos. Y si usted ha hecho un análisis o un estudio un poco más reciente, tendría que haber llegado a HARP, este HARP postdiluviano que estamos viendo, de que se puede modificar el clima, se puede hacer terremotos como lo que pasó en Fukushima o lo que pasó en Chile. En Haití, si no creo que me acuerdo, a principios del siglo XXI, hoy esa leyenda de que HARP se usa literalmente como guerra, pero una guerra un poco increíble. Y ahora que se me viene a la mente también en las tradiciones atlantes, o hablan de los atlantes, los atlantes utilizaban cristales de esta misma manera para guiar, o con lo que era la manera en que sustentaban su civilización. Ébola en el siguiente pasaje nos explica una característica más sugerente. Este aspecto peligroso del Grial se considera que es el caso límite de lo que el Grial puede obrar precisamente a tenor de la variada naturaleza de quienes entran en contacto con él. La fuerza del Grial destruye a todos los que intentan asirla sin tener la cualificación adecuada, que pese a ello tratan de usurparla repitiendo el gesto titánico, luciférico o prometeico. Se encuentran al respecto una expresión muy significativa en Wolfgang, cuando éste dice en sentido figurado que para los culpables el Grial se hace tan pesado que no podría sostenerlo ni siquiera todos juntos. El exceso que el poder trascendental constituye para un ser condicionado y sujeto a su limitación es precisamente lo que hace actuar como fuerza destructora a una fuerza de vida, como fue el caso de el fuego que consumió a Moisés. Y en lo que está más o menos en el libro menciona de que Moisés no era realmente un profeta, un verdadero profeta, sino que más bien era un profeta falso, que por eso cuando quiso tocar el Grial se esfumó. Entonces aquí estamos haciendo de que el hecho de usurpar o querer agarrar el Grial para dominarlos a todos se vuelve una especie de continuidad de esa leyenda, un avatar de Lucifer. Y podemos decir que Gedren o los ingenieros sociales de nuestro mundo son tanto prometeicos, luciferinos, de querer asir la naturaleza por los huevos y alzarse como reyesuelos en esta creación,
y decir que ellos son los amos y señores y que van a rehacer la creación a su voluntad. Y ellos son dioses de quién tiene derechos, de quién no, de quién puede vivir, de quién no, de que está viviendo aquí, no, ahora le toca a fulanito de tal, vamos a exterminarlos a todos con tal de hacerlo porque yo puedo. Esa idea, esa soberbia luciferina. Bueno, para retomar lo que hemos ido estudiando, el autor nos presenta a los 4 personajes, nuestros héroes, que solo juntos pueden volcar y vencer las adversidades. En sí, cada uno podría representar aspectos, poblaciones o sexo en general de nuestra sociedad. Como empezamos estudiando esa guerra entre hombre y mujer, en realidad es algo que nos está brincando en la cara y en última instancia puede llevar a la caída de nuestra especie. Sin embargo, esto es una consecuencia de una causa mental. Y la causa mental es de que nuestro reino interno ha sido devastado por esta fuerza titánica, prometeica, luciferina que ha destruido nuestro reino y se alza sobre las ruinas, sobre las cenizas, proclamando ser especies semidioses o reyesuelos, diciendo: usted es mi esclavo ahora. En sí, estos personajes se pueden realmente apreciar su valor realmente cuando vemos esos aspectos, lo analizamos como aspectos de nosotros mismos, mejor dicho. En esta entrega vimos mayores símbolos o alegorías esotéricas y mitológicas. Principalmente descubrimos que el talismán de nuestro filme cumple con las características de objetos legendarios como las tablas del destino o el Santo Grial. Y también ahí avancé el anillo en Nibelungo o el Señor de los Anillos. Es interesante notar que tanto las fuerzas del bien como del mal buscan dominar y conquistarlo para su uso. Recuerda, los soldados en el filme trataron de hacerlo para sí, y justo como el Graal se desfumaron solamente las mujeres. Pero ahí estaban haciendo trampa, porque en teoría las mujeres son aspectos de la feminidad sacra, un poco más encarnados, pero están haciendo un trato sucio, un juego sucio, porque no necesariamente lo están usando para bien. Es decir, el talismán como tal es solamente una herramienta y el usuario determina el resultado de este. En las manos de Dios se hace un universo en armonía con una ley cósmica. En las manos de un hechicero o un ingeniero social se vuelve un arma de destrucción masiva. De hecho, Ebola menciona que en algunas tradiciones o leyendas el Grial destruye a aquellos que no son dignos de usarlo. Por lo menos eso trae la caída, como le sucedió a Lucifer o a la misma reina Gelen. Al comparar el talismán con el Grial o las tablas del destino, podemos adentrarnos no solamente en su significado, sino expandir en el tema del filme. Entonces ya creo que la siguiente parte va a ser la última, ya casi que de conclusiones. Podríamos decir de que el talismán es una fuerza creadora y destructora. Y incluso podría ser de que haya algo ahí externo, un objeto inmaterial, pero es algo también dentro de nosotros mismos, parte de nuestro poder creativo. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente entrega, así que manténgase al tanto, suscríbase, denle like al canal, se me olvida decir siempre esas cosas, y ya saben, no se deje que le metan el dedo en la boca y no haga el mal a nadie. Nos hablamos, gracias. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.